Muy buenos días, chicos. Es 12 y 2, 12 y 3 ya. Estoy 2 minutos atrasado. Vamos a esperar a que se conecten los demás. Ok, muy buenos días a los que se están conectando. Vamos a iniciar, es 12 y 3. Bueno, para mí es 12 y 3. Yo vivo fuera de Perú. Vamos a iniciar la sesión número 3 de Saturdays of Data Science. Y vamos a hablar hoy día sobre motores de recomendación. Um, Bien, y estamos conectándonos, ¿ok? Vamos a tener hoy día, bueno, como todas las semanas voy a tratar de hacerlo lo más corto y conciso posible para no irnos de largo una clase de 3 horas, no es la idea. No hay paciencia tampoco, no hay estar sentado en una pantalla cansa. Así que lo voy a tratar de hacer en 45 minutos, ¿correcto? Vamos a ver la teoría y vamos a hacer un código. Y el código que vamos a verlo, que he preparado, es un código en R. O sea, es un código que ya nos va a permitir ver, ya no vamos a hacer Excel, vamos a hacer ahora código. Y va a ser lo más sencillo posible de tal manera que ustedes lo van a poder implementar. El dataset que voy a utilizar también lo estoy compartiendo en un momento más. Bien, chicos. Entonces, vamos a ver. Voy a, eh, voy a dar el enlace del video en vivo. Ok. Voy a dar el enlace del video en vivo eh, para poder decirle a los demás que ya nos estamos conectando. Ok. En un segundo, por favor. Vamos a conectarnos en un momento más. Vamos a conectarnos y voy a publicar en el evento. Me había olvidado. Ahí está. Voy a publicar en el evento el enlace del video en vivo. Ok, dame un segundo, por favor. Vamos a conectar el video en vivo. Vamos a esperar un minuto más para que los demás se terminen, te conecten. Y iniciamos, ¿correcto? Vamos a iniciar en vivo para la sesión de hoy. Muy bien, vamos a ver. David, muy buenos días. Ok, vamos a sesión de hoy. Ok, vamos a ver en vivo ya. Muy bien, ok. Entonces empezamos. Ya hemos publicado el enlace. Ok, vamos a ver. 25 de abril. Ya vamos a ver. Y está publicado. Y vamos a iniciar, chicos. Es 12 y 6. Bueno, para mí es 12 y 6. Ok. Vamos a ver. Está publicado, creo. Si no está publicado, tienen que hacerme saber. Vamos a ver. Vamos a publicar nuevamente. Les dejo el enlace del video en vivo. Ya, muy bien. Ya, ok, empezamos. Entonces, el capítulo de hoy día es sistemas de recomendación Machine Learning. Ok, vamos a ver código. Vamos a ver código en R. Vamos a hacerlo en RPython. Esta semana voy a hacerlo en R. ¿Y cuál es el tema con el motor de recomendación? Los motores de recomendación son básicamente estructuras que lo vemos a cada momento, prácticamente. Si ustedes van a una aplicación tan común como es Netflix, parte o gran parte de lo que Netflix hace, o gran parte de lo que ustedes consumen en Netflix, son parte de recomendaciones. Por ejemplo, en Amazon, casi la tercera parte de todas las compras que se producen son producto de recomendaciones. Entonces, vamos a ver cómo funciona la recomendación, cuáles son los tipos de recomendaciones, y vamos a ver
cómo crear el motor de recomendación más sencillo que pueda haber. En R, el lenguaje R, ya hay un paquete que se llama Recommender Lab, que ya tiene todo listo. Obviamente voy a ver la parte más básica, o sea, unas cuantas líneas de código para luego hacer algo mucho más complejo, probablemente más adelante, pero ahorita vamos a hacerlo de manera muy sencilla. Muy bien, chicos, entonces mi nombre es Alan Ferrandis y vamos a empezar. Ya es 12 y... bueno, para mí es 12 y 7, ya 8, ya hemos esperado 5 minutos para que se terminen de conectar los demás. Muy bien, esta es una charla muy de principiante. Va a haber código, pero es de muy principiante. Si tienes idea de algunos conceptos, siempre puedes aprender algo. Siempre lo pongo de manera clara para no para alinear las expectativas. ¿Correcto? Uy, acá me equivoqué. La primera parte que vamos a ver es qué es una recomendación y cómo funciona un motor de recomendación. Es lo que vamos a ver ahorita. Entonces veamos. Un motor de recomendación, ustedes lo pueden... ustedes probablemente lo han visto en, no sé, Amazon, Netflix, o incluso en tiendas tipo, por ejemplo, las tiendas online de Saga y Ripley, también tienen motores de recomendación. Entonces, vamos a ver cómo funciona y cómo se clasifican los motores de recomendación. ¿Correcto? Y la estructura necesaria para crear un motor de recomendación. Entonces, ¿un motor de recomendación qué es? Es básicamente una recomendación. Es justamente otro nombre, sugerencia de consumo, de utilización, de compra, ya en base a algún patrón predefinido. Ese patrón predefinido puede ser ya sea usuarios de repente que son muy comunes a ti, o de repente productos muy comunes. Justamente vamos a ver en detalle esas diferencias. Entonces, ese es un motor de recomendación, es una sugerencia de uso, de consumo, que se nos brinda. Y casi siempre es de manera automática. No dices, oye, recomiéndame. Siempre hay de manera automática recomendaciones pero en muchos comercios electrónicos, en muchas tiendas, incluso tiendas físicas. No sé si alguna vez han visto en los supermercados que muy cerca de la leche condensada hay fresas. ¿Por qué? Porque generalmente la gente cuando compra leche condensada a veces le antoja fresas, ¿correcto? O por ejemplo en Estados Unidos hay algo que se llama diaper and beer, creo que es. Ya, es decir, cuando los papás tienen hijos muy pequeños, bebés, no pueden salir porque tienen que cuidar a los niños. Entonces en Estados Unidos una niñera es carísimo. Entonces, ¿qué hacen? Lo que hacen es muy sencillo. Compran pañales para el bebé y lo que hacen es compran cerveza. Cerveza para quedarse en su casa esa sábado en la noche y decir, oye, ¿sabes qué? Ya no vamos a salir, pero lo que vamos a hacer es vamos a quedarnos a ver cerveza, películas y cuidar al bebé. Eso es básicamente el diaper and beer. O sea, es una costumbre muy común en los Estados Unidos. Entonces, veamos. Vamos a ver primero qué es un filtro colaborativo. ¿Un filtro colaborativo qué es? Es una técnica que permite filtrar ítems que a un usuario le pueden gustar en base a las reacciones de usuarios similares. Por ejemplo, el dibujo lo habla mejor. Si yo soy el azul, por ejemplo, yo compro pizza y yo compro ensalada, ¿ok? Y otro usuario que de repente tiene mi perfil compra pizza y compra ensalada, por ejemplo, compra calorías, y ¿qué vamos a hacer? Entonces, yo de repente compro una soda, una gaseosa, una bebida, y como yo tengo un patrón de consumo muy común, esta bebida que yo he comprado, que puede ser una novedad, algo que me están recomendando últimamente, yo se la voy a recomendar a este usuario que tiene un perfil muy parecido. Eso se llama filtro colaborativo, ¿correcto? Un filtro colaborativo es una técnica, es la base de los motores de recomendación. Un filtro colaborativo lo que hace es filtrar ítems que a un usuario le pueden gustar en la base de reacciones de otros usuarios similares. Hay tipos de filtros colaborativos, pero nunca se olviden ese término, filtro colaborativo, porque voy a filtrar ítems en base a la colaboración de otros usuarios. Ok, esta es quizá la parte más importante para entender en la teoría. Para entender en teoría qué es un filtro colaborativo, tengo que entender cuáles son los dos tipos de filtro colaborativo. Tengo, por ejemplo, los filtros colaborativos en base a usuario y tengo los filtros colaborativos en base a artículo o a producto, como quieran. ¿Correcto? Te lo resumo de una manera muy sencilla. El filtro colaborativo en base a usuario, ¿qué es lo que hace? Va a buscar usuarios similares. ¿Qué quiere decir? Acá lo dice en inglés, pero te voy a resumir.
Por ejemplo, vas a buscar 20, 50 usuarios que compartan un gusto similar al tuyo. Y después de eso vas a predecir cuánto le gustaría un ítem basado en cuánto le gusta a esos otros usuarios que son muy parecidos a ti en tu hábito de consumo. Por ejemplo, dice, te podría gustar este producto porque a tus amigos les gusta. ¿Correcto? Entonces yo lo que voy a hacer primero es buscar, filtrar usuarios que tengan alta correlación con lo que a mí me gusta. Eso se llama filtro colaborativo basado en usuario. Nunca se olviden eso, porque es la base para entender los motores de recomendación. Ya, y hay otra cosa más. Hay un segundo tipo, perdón. Se llama filtro colaborativo basados en ítems. Por ejemplo, ¿quién lo hizo? Bueno, ¿quién lo hizo? No, ¿quién lo popularizó? No sé si lo ha patentado, no tengo idea. Amazon, por ejemplo. Lo patentó antes de 2001 incluso. Amazon está de los 90 con esto. Amazon lo que hace... bueno, Amazon tiene más de un tipo de filtro, definitivamente. No tiene estos únicos. Pero lo que hace, por ejemplo, es... En el caso de filtros colaborativos en base a producto o ítem, lo que se hace es buscar... los ítems o los productos que son muy similares. Yo te los recomiendo porque estos productos son muy similares a lo que tú recomiendas, a lo que tú consumes. Entonces te lo recomiendo. O sea, yo busco no los usuarios, sino busco los ítems o productos que son comunes. Entonces, en ese momento, yo estoy entendiendo que si un producto que yo consumo tiene un clon, sino tiene un producto muy similar, yo te lo recomiendo porque te puede gustar. No en base a los usuarios comunes a ti, sino en base a los productos. Entonces, nuevamente, resumiendo, el filtro colaborativo basado en usuario lo que hace es buscar usuarios comunes y en base a lo que le gustan a esos usuarios comunes, te da recomendaciones. Y luego, el otro filtro es un filtro colaborativo basado en producto, en ítem. La correlación, la similitud no la voy a buscar por usuario, la voy a buscar por ítem. Voy a buscar ítems similares. Y si es un ítem similar a algo que yo consumo, te lo recomiendo. Si ustedes aprenden eso, ya tienen buena parte de entendimiento de los filtros colaborativos. ¿Correcto? Encontrar este ejemplo me costó bastante porque no había un ejemplo que fuera tan fácil. Ok, entonces vamos a ver qué es una matriz de recomendación. La clase hoy día va a ser puro dibujito por si acaso, porque es una forma muy fácil de entender. No voy a mostrar... Vamos a ver código al final, pero no voy a mostrar código complejo y todo porque se revienta la cabeza con eso. Ya, ok. Vamos a ver. Matriz de recomendación. Veamos. Una matriz de recomendación, ¿qué es? Una matriz, ahorita voy a explicar qué es matriz. Una matriz es una combinación, es como un plano cartesiano, por decirlo así. Ya, una estructura tabular, donde tengo usuarios y ítems. Este es lo más básico, porque luego voy a desagregar esa matriz. Tengo, por ejemplo, a usuarios y ítems. Si tengo, por ejemplo, al usuario A, le gustó el producto, no sé qué es este producto, creo que es un folder. El usuario B, al usuario A no le gustó el libro, al usuario C le gustó esta laptop, al usuario A le gustó este joystick, por ejemplo. Entonces, esa es una matriz de recomendación, es una matriz, ¿correcto? Esa matriz, básicamente lo que hace es, va a tener, por un lado los usuarios y por otro lado los productos, ¿ya? Y va a tener una puntuación, un puntaje. Eso es lo más básico, porque luego cada producto tiene características. Entonces vamos a ver esas características de cada usuario, de cada producto. Luego vamos a luego hacerlo de manera más detallada. Entonces, ahora, acá hay una pregunta. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa, por ejemplo, cuando yo... O sea, una matriz de recomendación lo que hace es filtra productos con usuarios. Pero ¿qué pasa, por ejemplo? Acuérdense una cosa. No todos los usuarios van a filtrar todos los productos. ¿Ok? O sea, no todos los usuarios van a filtrar todos los productos. Entonces, ¿cómo hago para saber, por ejemplo, si un usuario... El usuario B, por ejemplo, no sé si lo ven acá. O el usuario C. ¿Cómo hago para saber si le gusta el joystick? Si el usuario no lo ha calificado, ¿cómo hago? ¿Cómo sé si le gusta o no le gusta? Vamos a verlo en un momento más. Vamos a ver en un momento más cómo sé, por ejemplo, no todos los usuarios van a filtrar todos los productos. Voy a ver cómo relleno ese espacio en blanco. ¿Okay? Pero es una cosa, no solamente lo hago en base a las recomendaciones. Acuérdate una cosa. Netflix, por ejemplo, Netflix tiene creo que 180 millones de usuarios.
ya hasta hoy día, hasta abril. Y hay una cosa que tienen que entender. No todos los usuarios van a dar ratings a todas las películas, van a rankear todas las películas. Netflix no solamente rankea en base a... perdón, o sea, no solamente califica en base al ranking. Califica en base a qué. Califica en base a tu interacción. O sea, Netflix tiene 185 millones, no sé si me acuerdo, billones o millones. Creo que eran billones de eventos. O sea, tú paras, por ejemplo, el evento, paras la película, lo graba. Tú, por ejemplo, retroceder la película, lo graba. Tú te quedas mirando, por ejemplo, la parte inicial de la ventana inicial de recomendaciones, lo graba, grabas esos eventos. 185 mil millones de eventos al día. Al día. Por ejemplo, si ustedes han notado alguna vez, los thumbnails, o sea, los previews, las fotitos que tienen las películas, a un usuario le puede salir uno y otro usuario de la misma película puede hacer otro thumbnail. O sea, le puede salir otro preview. ¿Por qué? Porque en realidad Netflix lo que hace es probar, pero hace pruebas, experimentos, para ver a cuál reaccionas de manera más positiva. Veamos, entonces, así funciona un motor de recomendación. Imagínate esto, tienes 4 usuarios, A, B, C, D, Ana, Betty, Carlos, Dana, y tienes 5 películas, ¿correcto? Entonces, voy a ver cómo voy a tratar de emular un motor de recomendación. Y veamos cómo funciona. Por ejemplo, fíjense una cosa. Acá yo he dicho que Ana, no sé si ven acá, Ana, a la película número 5 le he dado 4 estrellitas. ¿Correcto? Y así, por ejemplo, es muy similar en base, por ejemplo, a otros usuarios. Cada usuario acá estoy en el escenario ideal, donde todos los usuarios han calificado todas las películas. Eso es el escenario ideal. ¿Correcto? Pero no siempre es así. Entonces vamos a ver. Así funciona una matriz de recomendación. Vamos a ver. Imagina una cosa. Esto que está acá sería un mundo también ideal. Donde, imagínate, todos los usuarios de la película de los 1 a las 5, todos los usuarios le dan el mismo ranking. Pero eso no funciona así. ¿Correcto? Acá lo que estaría viendo, que no funciona así, es que todos los usuarios tienen una similitud tremenda. O sea, todos son muy similares. Porque le han dado el mismo puntaje a la misma película. Pero así no funciona en realidad. Pero acá lo que habría encontrado es similitud entre usuarios. Un patrón de similitud entre usuarios. Pero así no funciona. Funciona más así. ¿Se dan cuenta? Funciona más así. ¿Qué quiere decir? Que yo veo, por ejemplo, que hay usuarios que no le ha gustado algunas películas y usuarios que sí le ha gustado varias películas. Entonces, así funciona un motor de recomendación. Acuérdate una cosa. No todos los usuarios van a calificar todas las películas siempre. Vamos a ver. Así se vería una matriz de recomendación. Vamos a ver. Tienen que notar patrones. Yo me acuerdo que la primera sesión, hace 2 semanas, dije que lo que Machine Learning lo que hace es ver patrones. Entonces, fíjense una cosa. Si ustedes miran el usuario A, Ana, y el usuario C, Carlos, ambos tienen un patrón de recomendación. Un patrón, por ejemplo, de gustos muy similares. Fíjate, le dieron 3 a la película 1, le dieron 1 a la película 2, le dieron 1 a la película 3, y así sucesivamente. Entonces yo ahí estoy encontrando un patrón. Yo podría incluso aprovechar ese patrón. El usuario A y el usuario Ana y el usuario Carlos son muy similares. Entonces vamos a ver qué es lo que nos dice más adelante esto. O sea, acá tengo una similitud entre usuario. Veamos. Y miren acá, la película 1 y la película 4, que son, por ejemplo, películas sobre policías, ya, fíjate que yo tengo acá un patrón de uso o de calificación muy similar, pero ya no en base a usuarios, sino en base a películas. O sea, todos los usuarios le dieron una puntuación muy similar a cada una de a estas 2 películas. Entonces yo tengo un patrón de similitud entre las películas. O sea, yo podría recomendar, o sea, estas películas se parecen. ¿Correcto? Se parecen, muy parecidas. Si a alguien le gustó Policía de Centro Comercial Mall Cop, por ejemplo, probablemente le podría gustar la otra película que se llama Observa y Reporta. Así ya estoy entrando en el tema de patrones, ¿no? Me interesa bastante esto. Muy bien, vamos a ver. Vamos a ver. Ok, miren acá. Y acá hay otro patrón muy importante, porque casi todo lo en el motor de recomendación funciona en base a matrices. Mira acá, fíjense qué es lo que voy a encontrar. El usuario, por ejemplo, B y el usuario C, ¿ya? Si ustedes suman,
los rankings que han dado las películas, ¿ok? Va a dar lo que tiene el usuario D. ¿Se entiende? 1 más 3 es 4, 2 más 1 es 3, 4 más 1 es 5, 1 más 3 es 4, 3 más 1 es 4. Entonces, ¿qué quiere decir? Yo le pongo el ejemplo acá. Imagínate que las películas que estamos hablando, estamos hablando, por ejemplo, son películas, bueno, que tienen categorías similares, características similares. Por ejemplo, es una película que es acción y comedia a la vez. ¿Correcto? Es una película acción y comedia a la vez. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer acá? Fíjate, de repente a la persona, al usuario B, ¿correcto? Le encantan las películas de acción, por ejemplo. Ya, pero no le gustan las comedias. Al usuario C le encantan las comedias, pero no le gusta la acción. Y al usuario D le gustan las películas de acción y comedia. O sea, le gusta tanto acción como comedia. Entonces, por eso se podría dar ese patrón. O sea, fíjate, de repente a una película, la película M1, por ejemplo, qué sé yo, era acción, de repente era de comedia, ¿ya? Y al usuario B, por ejemplo, no le gusta la comedia, pero al usuario C sí le gusta la comedia, ¿correcto? Entonces acá no le gusta, porque esta persona, el usuario B no le gusta la comedia, al usuario C sí le gusta la comedia, pero fíjate acá, la suma de los dos es el usuario D. ¿Por qué? Porque a esta persona le gusta tanto la acción como la comedia. Entonces le puso la suma de los dos, 4. Es un ejemplo muy básico. Entonces, ese también es un patrón que hay que reconocer, que se reconoce automáticamente en realidad. Pero vamos acá a hacerlo de manera manual para reconocer cómo funcionan patrones en un botón de recomendación. Mira acá. Esta es una película, ya es un ejemplo con películas. Mira acá, ¿qué pasa por ejemplo cuando yo tengo... Fíjate, la película 5 es el promedio de ¿qué? La película 5 es el promedio de la película 2 y la película 3. ¿Qué quiere decir? 1 más 1, por ejemplo, acá el promedio es 2, acá el promedio de 6 es 3, 2 y acá el promedio, por ejemplo, 8 es 4. ¿Qué quiere decir? De repente, por ejemplo, ya, a una persona, una película, por ejemplo, era de repente sobre tiburones. Y otra película era, o sea, de repente Sharknado, por ejemplo, o por ejemplo, la película 2 es Twister, sobre tornados. Y la película 3 es Tiburón, ¿correcto? Entonces, de repente tienes una película que muestra Sharknado, que muestra tiburones con tornados. Entonces, en este caso, ¿qué sería? Sería el promedio de bueno, es un patrón que puedo reconocer. El promedio de estas dos películas, ¿correcto? O sea, si la película 2 trata sobre tornados y la película 3 trata sobre tiburones, ¿ya? ¿Por qué la película 5 sería el promedio de las dos? Es un patrón que puedo reconocer. Porque de repente es una película que trata sobre tiburones y tornados. Entonces, o sea, básicamente podría colegir que es un promedio de las dos películas. ¿Por qué? Porque trata de los dos temas que tratan estas dos películas, la 2 y la 3. Esto también es un patrón que hay que reconocer. Esto es conocer cómo funciona un motor de recomendación. A ver, veamos. Mira acá. Este es el ejemplo que le estaba comentando. Oigan, ¿qué pasa, por ejemplo? ¿Qué pasa cuando yo no tengo un rating de una película? El usuario 3, creo que es Carlos, ya no ha dado un rating, no ha dado, por ejemplo, una puntuación a la película número 5. Entonces, ¿qué diablos hago acá? Lo que voy a hacer acá es... Miren acá. Yo digo, ok, yo no sé si la película 5 le gusta al usuario C, Carlos, no tengo idea. Entonces, ¿cómo le puedo recomendar o no? ¿Cómo sé si le va a gustar o no? Fácil. Lo que tengo que hacer es, mira acá, el usuario A, Ana, tiene gustos muy parecidos. En la película 1 ambos hicieron 3, la película 2 ambos le pusieron 1, en la película 3 le pusieron 1, en la película 4 le pusieron 3 ambos, y en la película 5 Ana la vio, le puso 1, no le gustó, y a Carlos no la ha visto, Carlos no la ha puntuado, porque no la ha visto. Entonces, ¿qué tengo que hacer? ¿O qué me podría servir? Yo le puedo decir, yo puedo predecir que a Carlos, como tiene gustos muy similares a Ana, a Carlos no le va a gustar la película 5. Le va a dar una estrella, tal como le hizo Ana. ¿Por qué? Porque tengo acá un patrón basado en usuarios, ¿correcto? Entonces, eso también otra forma de recomendación. Entonces, todo lo que estoy hablando se basa en algo llamado matriz de factorización. ¿Qué es una matriz de factorización? O sea,
una matriz es justamente una combinación de filas y columnas. Y ahí en el medio pongo un valor, una puntuación. Entonces, una matriz es como en el colegio. Una matriz es esto por esto, tal por tal. Eso es una matriz. Entonces, fíjate, si pongo 6 por 4, 24. Eso es la factorización de 24. Entonces, la matriz de factorización es usuarios por películas. O cualquiera de los dos ejemplos que esté tratando, ¿correcto? Esa es una matriz de factorización, que es base para entender los motores de recomendación. Entonces, veamos. Muy bien. Pero no es tan fácil como calificar 1, 2, así no funciona la cosa. ¿Ok? Entonces, ¿cómo funciona la cosa? O sea, no es como que, oye, ¿te gustó o no te gustó? O sea, sí puedes calificarlo. Pero cada película, fíjense que tiene muchas características. O sea, no solamente tiene que te gustó, me gustó. O que te gustó o no me gustó, perdón. Pero una película puede tener características como que puede tener un perrito triste, puede ser comedia, drama, puede ser acción, puede tener a Meryl Streep, por ejemplo, puede ser una película de terror, scary, puede tener un barco grande tipo Titanic, o puede tener, por ejemplo, un canadiense sexy llamado Ryan Gosling y Ryan Reynolds, por ejemplo. Entonces, pueden tener características, o sea, no solamente que te gusta o no te gusta, pues lo que tienes que hacer es hacer una granularidad, encontrar la granularidad de esas características. Entonces, allí, en ese momento, tú puedes sacar hasta el detalle de lo que le puede gustar al usuario. No solamente si le gustó o no le gustó. Ni siquiera tiene que calificarlo, solamente en base a la interacción. Entonces, por ejemplo, si te gustan las películas, no sé, pues con Meryl Streep, te encantó esa película Meryl Streep, paras viendo películas Meryl Streep, Netflix te va a recomendar, mira, estas películas que tú estás viendo tienen Meryl Streep. Entonces, en base, voy a buscar productos o artículos, o películas en este caso, con características similares. Puede que no sea comedia, puede que sea drama, puede que sea acción, thriller, lo que sea. Pero básicamente la característica en común que se puede elegir es que tiene Meryl Streep. Entonces yo voy a utilizar ya no de repente la puntuación, sino simplemente la interacción. Y en esa interacción voy a sacar elementos comunes. Por ejemplo, en este caso una actriz dentro de la película, ¿no? Ahí está. Entonces así funciona. Fíjate que no solamente es que cada película, a cada usuario le gustan películas. Así no funciona. O no es tan simple, mejor dicho. Funciona de tal manera que cada usuario le gustan características específicas. Y en base a las características yo puedo recomendarle películas. ¿Se entiende? A veces es un poquito más complejo, obviamente. Porque ya la matriz se extiende y ya no solamente me gusta la película o no me gusta la película. Es, me gustan ciertas características. Y el usuario no dice, oye, a mí me gusta comedia. Eso no es así. El usuario dice, ok, esta película no dice nada, simplemente la ve. Y si hay un patrón de comedia, comedia romántica, comedia con tal actor o tal actriz, entonces en ese momento Netflix puede, o cualquier motor de recomendación puede sacar ese gusto en común. Ya esto es un poco más avanzado, obviamente. Lo que vamos a construir hoy es muy básico, para que todos lo puedan construir, porque si no, nos vamos a tirar 2 horas de código. Ok, les cuento el caso de House of Cards, Castillo de Naipes. Es una serie, la verdad es que no la he visto, no les voy a mentir. Es una serie sobre política, creo que es. Ya, y te cuento cómo funcionó. Mira una cosa, y acá estoy hablando de las características. Un usuario, por ejemplo, de House of Cards, los usuarios, por ejemplo, de Netflix, ya tenían un gusto, por ejemplo, había un gusto que, un patrón, que los usuarios que les gustaba las películas de un director que se llama David Fincher, por ejemplo, hay una película que se llama La Red Social, esos usuarios que les gustaba las películas con el director David Fincher, también les gustaba, ¿ok?, una serie inglesa que se llama House of Cards, ¿correcto? O sea, con Ian Richardson. No era la versión original, era la versión, perdón, no era la versión americana, era la versión inglesa. Entonces, había estos usuarios que les gusta ese director, también les gusta esta serie. ¿Ya? Entonces, hay un patrón ahí, ¿no? Entonces, hay un patrón, hay algo similar en base a usuarios, ¿no? O sea, hay patrón basado en gusto de usuario. Ahí está. Los usuarios que les gustaban las películas de David Fincher les gustaba la versión inglesa, la versión original de House of Cards. Y también a estos usuarios también les gustaba las películas de Kevin Spacey, este actor. Entonces decían, hay una correlación ahí, ¿no?
hay, por ejemplo, muchos usuarios que les gusta a David Fincher y que también les gusta la versión original de House of Cards y también les gusta las películas del actor Kevin Spacey. Entonces, vamos a hacer algo interesante. ¿Qué vamos a hacer? Mira, acá hay una correlación. Netflix decidió comprar los derechos del show de Inglaterra, House of Cards, y lo que hizo una versión americana, una versión gringa de House of Cards. Y esa versión gringa de House of Cards, ¿qué pasó? Le asignaron a... ¿Adivinen qué actor? A Kevin Spacey, el rol del protagónico. Y también, los primeros capítulos al menos, lo iniciaron como director a David Fincher, que era el director que tenía justamente un patrón en común. ¿Te acuerdas? Un patrón en común entre David Fincher, las películas de David Fincher, las películas de Kevin Spacey, y los usuarios que también les gustaba estos dos, también les gustaba esta serie House of Cards, esta serie inglesa House of Cards. Había una correlación. Entonces, ¿qué pasó? Los costos de producción del nuevo show simplemente no se diluyeron, sino se pagaron con los 3 millones de suscriptores nuevos que entraron a la plataforma. Entonces, fue una decisión basada en datos. Y nuevamente, ¿cómo fue? Simplemente viendo matriz de recomendaciones. Hubo una correlación positiva, una correlación que se detectó en base a esos 3 elementos. Entonces, vamos a aplicarlo. Vamos a ver cómo aplicamos esto. ¿Cómo creamos? Es 2:34, me quedan unos 15 minutos más o menos. 10-15 minutos. Vamos a ver. Tengo acá un script en R. ¿Correcto? Ahora, ¿qué es lo que voy a hacer? Este script es el más corto posible que he podido preparar para poder construir una matriz de recomendación. Entonces, primero vamos a ver los datos, porque voy a utilizar dos datasets. Vamos a explorar los datasets. Miren acá. Listo, un ratito. Ya está, muy bien. Tengo dos datasets. Tengo un dataset, por ejemplo, que se llama artistas, donde tengo, simplemente el ID del artista y el nombre del artista, ¿correcto? Y tengo bastantes registros, tengo 17.000 por ahí, casi 17.600, más o menos. Ok, y tengo también, este es el artistas, el dataset de artistas, y tengo también el dataset de ¿qué? De usuario artista y puntuación. Este weight es simplemente una puntuación. Puede ser 1 al 5, 1 al 10, 1 al 100, lo que sea. O sea, el weight simplemente es un número. Ya, que tiene un peso, puede ser mayor, menor. Esto va, el weight creo que va hasta 80.000, no recuerdo cuánto era. El dataset venía así. O sea, cuanto más alto sea, quiere decir que el usuario le gusta más. ¿Correcto? Hay una mayor correlación, hay una mayor gusto entre el usuario y el artista. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a hacer una matriz mezclando usuario y artista, ¿correcto? Usuario y artista. Y también, fíjate, usuario y artista. Y también, fíjate, voy a poner en el medio ¿qué? A este señor que está acá, que es el peso, la calificación. Lo que se llama peso acá puede ser calificación, y es un número, no tiene que ser 1 al 5, puede ser 1 al 10, 1 al 100, qué sé yo, ¿correcto? Entonces, va a ser una matriz, simplemente. A ver, vamos a ver. Entonces, yo les recomiendo usar una librería que se llama Recommender Lab. ¿Qué es Recommender Lab? Recommender Lab es una... ¿dónde estás? Está acá, muy bien. Acá está... no, acá, ok. No. Recommender Lab, acá, vamos a ver acá. No he puesto la teoría. Recommender Lab, ¿qué es? Es una librería que ya tiene varios años esta librería, que lo que va a hacer va a permitirme simplificar todo el proceso de creación de matriz de recomendaciones, de filtros colaborativos, ¿correcto? Hay un proceso muy sencillo, no muy sencillo, sino muy complejo de filtros colaborativos. Deme un segundo, por favor. Un segundo, chicos. Creo que no sé por qué no se ha exportado. Acá está, ya, muy bien, este es.
Recuerden, por favor, recuerden... se me perdió ok. Recuerden una cosa, hay dos tipos de filtro. Filtro en base a usuario y filtro en base a producto. ¿Te acuerdas? Filtro en base a usuario y filtro en base a producto. Yo voy a usar el filtro en base a usuario. ¿Qué quiere decir? Voy a crear recomendaciones basados en gustos similares de otros usuarios. ¿Correcto? Para el ejemplo hoy día va a ser un filtro basado en usuario. Va a ser un filtro basado en gustos similares de otros usuarios. ¿Correcto? Entonces, ¿qué voy a hacer acá? ¿Qué voy a hacer acá? Voy a utilizar la librería, se llama Recommender Lab. ¿Correcto? Y voy a instalar la librería Reshape2. Reshape2 simplemente es una librería que me sirve para poder graficar la matriz que voy a utilizar más adelante. ¿Correcto? Muy bien, estoy cargando las matrices. Están cargadas las matrices. Muy bien. ¿Listo? Ya estoy cargando las librerías, no las matrices, perdón. A ver, vamos a ver. Voy a cargar la data de los artistas y de los usuarios por artista. ¿Recuerdas? Artista y usuario por artista. Están en la misma carpeta, por si acaso. Artistas.dat y usuario por artista.dat. Entonces las voy a cargar, las dos. Un separador sencillo. Listo, y tiene una cabecera que son los items. Ya está. Entonces ya están cargadas las variables, están cargadas, los datos están cargados. Entonces voy a ver los primeros registros de cada uno de los datasets. ¿Está? Miren acá, muy bien. Primero ver User Artist Data. Vamos a ver. User Artist Data. ¿Qué está viendo User Artist Data? User ID, Artist ID y la calificación. ¿Correcto? Eso es lo que ve en User Artist Data. Y en Artist Data simplemente, ¿qué es lo que hago? Bueno, veo el nombre de este artículo, la ID de artista y nombre de artistas. ¿Correcto? Vamos a ver. Entonces, ¿qué es lo que hago acá? Ya. Voy a convertir, por ejemplo. Fíjate, acá no sé si lo tengo acá. Vamos a ver. Yo que había puesto una... ok. Voy a usar una función que se llama acast. Ahora, ¿qué diablos es acast? O sea, porque acá voy a utilizar una función que se llama acast. ¿Qué voy a hacer? ¿Qué es lo que estoy haciendo acá? Con acast. Bueno, te explico rapidito. Lo que estoy haciendo con este acast es convirtiendo este archivo, el User Artist Data, ¿te acuerdas este que está acá? Que tiene la combinación de usuario y artista. Lo estoy convirtiendo a una matriz. Fíjate, esto es lo que hace acast. Tienes por ejemplo, X, Y y Z, que es el puntaje. Y lo que hace es lo convierte a una matriz. Es como pivotearlo, básicamente. Lo pivoteo. X está acá, Y, por ejemplo, esto que está acá lo convierte en columnas. Y esto lo convierte en puntaje. Muy bien, entonces eso hace acast. Es una función de la librería Recommender Lab. Ya, y luego lo voy a convertir, lo convierto en forma de matriz y ya luego lo convierto en tipo dato matriz. ¿Correcto? Vamos a ver. ¿Listo? Ya está, muy bien. Ya, entonces acá, ¿qué me dice? ¿Te acuerdas que yo te he dicho que lo va a convertir en una matriz? Entonces usando el valor weight, por ejemplo, la columna weight como valor de la matriz. La columna weight, ¿te acuerdas? La columna weight, esta que está acá, la que está usando como valor de la matriz. Muy bien, vamos a ver. Ya está. Ya tengo, por ejemplo, mi matriz. Ahora, lo que voy a hacer, por ejemplo, ya, es voy a convertirlo, o sea, ya tengo un objeto de tipo matriz, pero voy a convertirlo en un objeto matriz, ya, pero un objeto matriz de recomendación, esta vez. ¿Cómo es eso? Voy a usar el tipo de dato Real Rating Matrix. Real Rating Matrix, ¿qué es? Real Rating Matrix es una matriz que contiene ratings, pero es básicamente un objeto de la librería Recommender Lab. Así se ve más o menos una matriz que tiene ratings. Es usuarios
y tienes items, ¿te acuerdas? Usuarios y items. Y esto que está acá es son las puntuaciones, o sea, es el valor. No, acá no, ojo, no solamente es 1 a 5, o sea, puede ser 1 al 100, 1 a 500, 1 a 1000, lo que tú quieras. Pero acá lo que hay, ¿qué es? Acá lo que hay es puntuación, o sea, el usuario tal puntuó tal item, el usuario tal puntuó tal item, por ejemplo, acá está la distribución, ¿correcto? Entonces vamos a ver. Muy bien. Entonces, ya había cargado esto, voy a cargar de nuevo. Ya está. Ya está. Ya está convertido en un objeto Real Rating Matrix, que es una matriz simplemente de la librería Recommender Lab. Ahora, ¿y cómo se ve esta matriz? Miren acá. Fíjense. Acá está. Esta es la matriz. Ya está. Esta matriz se llama el Real Rating Matrix. Una matriz que tiene filas, que son los usuarios. Ya. Los items, los productos. Ya. Que en este caso son los artistas. Rows. Y acá tienes, por ejemplo, los puntajes. Ojo, no es el valor del puntaje. Simplemente si se ha puntuado o no. O sea, acá te das cuenta, por ejemplo, que no todo está puntuado. Hay muchos usuarios que no han puntuado muchos items. El valor es otra cosa, o sea, pero acá veo si existe un valor o no. ¿Correcto? Entonces, ¿qué voy a hacer acá? Voy a crear una variable para poder entrenar. ¿Cómo la entreno? Vamos a ver. Esta Real Matrix Data, esta matriz, por ejemplo, que he creado acá. ¿Listo? ¿Qué es lo que voy a hacer? Voy a poner una variable que se llama train para entrenamiento. Acuérdate que en Machine Learning tienes que entrenar una parte de tus datos para poder crear el modelo. En base a ese conjunto de datos de entrenamiento se crea tu modelo. Entonces, vamos a ver. Y acá voy a utilizar este método que se llama Recommender. Recommender, ¿qué es? Recommender es una función, un método de la librería Recommender Lab, que lo que hace es va a recibir un valor, correcto, va a recibir un valor, o no un valor, no, un dataset, donde están los registros en los cuales se va a crear el modelo, y va a recibir un método. Ahora, ¿qué es VSF? Ok, ¿recuerdas que yo había hablado de los tipos de content de filtros colaborativos? Ya hay principalmente dos tipos de filtros colaborativos. User-Based Collaborative Filtering, o sea, filtro colaborativo en base a usuario. Mira acá. Acá está. User-Based Filtering, Collaborative Filtering, y Item-Based Collaborative Filtering. ¿Qué quiere decir? Que yo voy a buscar usuarios similares. ¿Correcto? Voy a buscar usuarios similares. Vamos a ver. Acá podría también poner IBCF, Item Based Collaborative Filtering, pero no lo voy a poner porque, bueno, primero, o sea, ¿por qué no lo pongo? Porque el primer registro que voy a utilizar en mi dataset, ¿cuál es? ¿Dónde está? User ID. O sea, el primer registro, va a filtrar en base al primer registro, que es User ID. O sea, lo que le pase, voy a buscarlo en base a User ID. ¿Correcto? O sea, búscame. Es el primer registro. Si quisiera solo con Item Based Collaborative Filtering, tendría que poner Artist ID primero. ¿Me explico? El producto primero, una cosa así. Ya, y el weight sería, por ejemplo, cuán correlacionados están. Pero bueno, vamos a hacerlo como estamos inicialmente planeándolo. Entonces voy a hacer un filtro de recomendación en base a usuario. O sea, voy a buscar usuarios similares. Entonces el sistema la función de recomendación va a recibir el dataset y va a entrenarlo para que busque usuarios similares en mi recomendación. Entonces vamos a ver acá. Y lo pongo en esa variable que se llama Artist Model. ¿Correcto? O sea, voy a buscar los artistas en común. O sea, los artistas que le gustan, pero en base a usuario. ¿Ya está? Creo que... Ok, ya está. Muy bien. Ese es User Based Collaborative Filtering. Entonces digo, ok, miren. Voy a buscar el usuario 100... ojo, no es el usuario 114 por si acaso. Yo le puedo poner cualquier cosa acá. No es el usuario 114. Es la posición 114. ¿Qué quiere decir? Miren acá. Miren acá. Es la posición 114.
No es el usuario 114, o sea, no es SQL para buscar en base a valor. En la posición 100... ¿dónde está? Perdón, acá están artistas. ¿Dónde estás? Acá. Vamos a ver. 114, acá está, miren. Muy bien, miren. La posición 114 es el usuario número 118. ¿Correcto? O sea, no estoy buscando en base a valor, estoy buscando en base a la posición, al registro 114 en este dataset. Sería el usuario 118, en todo caso, con ID 118. ¿Listo? Por si acaso. No voy a poner 114, pero no necesariamente va a salir el mismo ID, porque está basado en la posición de la matriz. Muy bien, vamos a ver. Veamos. Ya está. Voy a entrenar nuevamente. Ok. Bien. Y mi usuario es el 114. O sea, la posición 114. Y lo que voy a hacer ahora es voy a usar la función predict. Esta función predict o predecir, ¿correcto? ¿Qué va a hacer? Va a recibir el modelo ya entrenado. ¿Cuál es el modelo ya entrenado? Artist Model. Artist Model es el modelo ya entrenado. ¿Se entiende? El modelo ya entrenado. Artist Model. Y lo que va a hacer, ¿qué es? Y lo que va a hacer es en base al modelo ya entrenado, va a pasarle la matriz. ¿Se ve? Va a pasarle la matriz. Esta matriz, ¿te acuerdas cuál es? Es RMData. Este es un objeto Real Rating Matrix. ¿Correcto? Y lo vas a filtrar en base a el usuario. ¿Correcto? En base al user, al usuario. Entonces, veamos. Ok, vamos a ver. ¿Y N5 qué es? Dame las 5 primeras recomendaciones o las 5 recomendaciones más altas. Ok, yo acá puedo filtrar, por ejemplo, en base, es User Based Content Filter. Y acá estoy diciendo, por si acaso, es el usuario. ¿Y cómo sabes que es usuario acá? Usuario, item. Si hiciera el otro lado, tendría que poner item y tendría que poner Item Based Collaborative Filtering. Entonces, ¿qué voy a hacer acá? Voy a poner, por ejemplo, el usuario 114, no el usuario 114, la posición 114 en la matriz. ¿Correcto? Ya, se la paso acá, fíjate, se la paso acá, muy bien, ¿entiende? Y lo que voy a hacer, ¿qué es? Pasarle el modelo entrenado, le paso a este usuario, 114, la posición 114 de la matriz del dataset, y le voy a decir, devuélveme las 5 recomendaciones basadas en usuario, ¿correcto? Y luego voy a mostrar la lista de recomendaciones. Veamos. Ahí está, miren. Para el usuario 114, que es el que tiene valor 118, por si acaso su usuario ahí, 118. Esto lo explica hace un momento. Te recomiendo estos artistas que están acá. ¿Correcto? Te recomiendo estos artistas que están acá. ¿Se entiende? Voy a ponerle ahora 10 recomendaciones. Vamos a ver. Ahí está. Esas son las 10 primeras recomendaciones que me da. Obviamente este modelo es súper sencillo. Ok, no estoy trabajando características. ¿Te acuerdas que hablamos de características? Las características eran más complicadas. No era solamente me gusta o no me gusta. Ni un ranking. No. Las características eran mucho más avanzadas. Y tenían que ver básicamente con qué. Con todo el desglose, el desagregado de qué es lo que contiene la película. Vamos a recordar qué eran las características, ¿recuerdas? Las características eran, por ejemplo, la película puede tener, qué sé yo, elementos de drama. O sea, tienes que ver, por ejemplo, qué elemento puedes clasificar a la película. Obviamente no estoy haciendo acá porque sería el código muchísimo más largo y más complejo. ¿Ya? Entonces, lo que he hecho simplemente es calificar en base a una puntuación, punto. Que es muchas veces lo que hay en organizaciones de empresas. No tienen este desglose de características. Tienen básicamente a tal persona le gusta tal o ha consumido tal punto. Entonces se la recomiendo. Es en base a un ranking, una puntuación. ¿Correcto? Esas son las características. No estoy usando características, estoy usando simplemente puntuación. Nada más. ¿Correcto, chicos? Entonces, yo puedo poner, por ejemplo, al usuario 1. O bueno, al usuario 2. Vamos a ver. Dame
las recomendaciones de artistas para el usuario 2. Ahí está. Pero ¿en base a qué lo está sacando? Lo está sacando en base a gustos de otros usuarios similares. ¿Se entiende? A gustos de otros usuarios similares. Entonces es por eso que yo ahorita estoy usando solamente un parámetro. No estoy usando, o sea, estoy usando un parámetro del usuario. Estoy usando el filtro de usuario, el filtro colaborativo basado en usuario. Mira acá. Estoy usando la correlación que tiene que ver con usuarios. No lo que, ojo, no estoy diciendo que lo que le gusta al usuario. Estoy usando, si estos usuarios son muy similares en gustos, por ejemplo, entonces recomiéndame lo que le recomiendas a otros usuarios. El otro caso sería, si yo tengo un producto, por ejemplo, que yo consumo, y hay productos con características similares, también me lo recomiendan. Pero no estoy usando eso, estoy usando ahorita filtro basado en lo que le gusta a otros usuarios muy similares a mí. ¿Correcto? Entonces, chicos, y así sería la recomendación. Ese es un trío, el motor de recomendación más simple que pueden ustedes crear. Y eso es muy sencillo, porque nuevamente, la estructura acá es muy sencilla. Fíjate acá. ¿Cuál es la estructura que estoy viendo? La estructura que estoy viendo acá es simplemente, vamos a ver acá, vamos a ver el principio. Es usuario, producto, eso acá es un artista, y si le gusta o no le gusta. El weight, ¿qué es? El weight simplemente es como que le gusta más, le gusta menos. Es una calificación. Puede ser de 1 al 5, de 1 al 3, de 1 al 100, lo que tú quieras. En este caso hay una calificación un poquito más alta, tiene mayor dispersión. ¿Correcto? Que le puede poner 1 al 100 también, 1 al 5 también. Entonces con esto que está acá, con este código ustedes le ponen sus usuarios, ponen el producto de sus usuarios, por ejemplo, y ponen su ranking, y con eso ya lo implementan. No tienen que hacer más. ¿Se entiende? Entonces esto tal cual, obviamente modificando algunas cositas, ¿se entiende? Ya lo pueden implementar en una empresa si quieren. Una empresa, una organización. O simplemente lo que hacen, simplemente agarren una base de datos con usuarios y productos. Y a ver si empiecen a ver si tienen los rankings o tienen, por ejemplo, si le gusta o no le gusta, si lo consume o no lo consume. Y en base a eso encuentre usuarios similares. Esto es listo para usar. Es lo más sencillo que pueden encontrar sobre motores de recomendación. ¿Hay más complicados? Sí, hay mucho más complicados en realidad. Pero quería algo que se pueda aplicar ya. Que no tengan que esperar o que tengan que aprender otras librerías. No, es lo más sencillo posible. ¿Correcto, chicos? Quiero saber si tienen algún comentario o pregunta para poder, si no, ya terminar, porque ya me estoy yendo a los, ya tenemos 50 minutos. Si tienen comentario o preguntas para poder contestar, o alguna parte, por ejemplo, donde quieran que la repita o que la aclare. Acuérdense una cosa, que estoy haciendo la parte básica, el motor más fácil. Hay muchos ejemplos muy buenos que los pueden encontrar, pero no olviden que tienen que saber las partes básicas de la teoría de los motores de recomendación. Marcelo, gracias por conferencia. ¿Cómo integra este algoritmo motor dentro de una app, por ejemplo? Muy bien. A ver, te digo mi experiencia. ¿Ya? Para poder utilizar este motor dentro de una app, hay dos. Bueno, mi experiencia, ¿cómo hago yo? Yo utilizo SQL Server Machine Learning Services. Yo uso, generalmente lo integras en la capa de datos, no en la capa de, bueno, también en la capa de programación. Yo no soy programador, no te podría decir. Yo lo integro en la capa de datos. Entonces, ¿qué quiere decir? Si yo quiero integrar en la capa de datos, más que en la capa de programación, yo lo que tengo que hacer es llamar este código, que no es muy complicado en realidad, es muy sencillo, es bastante corto. Lo tengo que llamar desde SQL Server Machine Learning Services. O sea, SQL Server me permite llamar snippets o código de R. Yo lo podría llamar desde ahí. Así es la forma más sencilla de integrarlo. Ahora, claro, la sintaxis es distinta. Como dicho, es una sintaxis más compleja. Ya, el código es el mismo, pero la sintaxis es más compleja. Lo que tienes que hacer básicamente es llamar la librería Recommender Lab. Así lo integrarías en una app. Lo puedes integrar, si lo integras en la capa de datos, lo puedes integrar en app, web, aplicación Windows o lo que tú quieras. ¿Listo? Entonces esa sería la forma de integrarlo directamente a una app. Yo lo hago generalmente a través de la capa de datos. O sea, yo lo hago a través de SQL, por ejemplo, ¿no? También lo puedo hacer desde Python. Python también tiene una librería Recommender Lab. Si mal no recuerdo, la tiene. Desde Python la podrías llamar también. No lo he usado en Python, esta librería no te podría aseverar.
pero en SQL sí, y se puede hacer. Es transformar el código para que sea llamado SQL. Nada más. Y el dataset lo capturas en SQL y ya lo muestras. Chicos, ¿alguna otra pregunta para poder, si no, terminar esto? Recuerden que mientras vamos ya a acabar, este código lo voy a colgar ahorita. En este momento lo voy a colgar en el evento y en mi página personal, Alan Ferrandis Langley. Si ustedes tienen la oportunidad, entren a Facebook y sigan en mi página personal, Alan Ferrandis Langley. Síganme por favor, porque ahí todas las semanas estoy publicando lo que vengo enseñando en temas de Data Science, ¿correcto? La siguiente semana ya sería otro tema, les voy a anunciar mañana el tema, pero si me siguen van a poder enterarse de manera mucho más rápida. Ok chicos, creo que no hay preguntas. Gracias Indira. No hay preguntas adicionales. Es la primera vez que vemos código, todo lo antes lo veía en Excel, ¿correcto? Voy a tratar de colgar en la semana este código adaptado a SQL, para que lo puedan ustedes llamar desde una aplicación, ¿correcto? Se los prometo, voy a colgarlo en base a, o sea, mejor dicho, lo mismo, tal cual, pero en base a SQL. O sea, ¿cómo llamarlo a SQL? Más fácil, para que puedan llamar a una app y le puedan tener su explicación y toda la cuestión. Ojo, esto es lo más básico, no nos confundamos, hay mucho más avanzado, he sacado lo más sencillo posible. ¿Listo? Entonces les prometo que lo voy a colgar ahorita esto, y en SQL lo voy a colgar en la semana. ¿Qué chicos? Alan, coloca todos los software para instalar la PC. Ya, Mirela, muy bien. ¿Qué es lo que estoy utilizando yo ahorita? Estoy utilizando RStudio. RStudio es gratuito, le voy a colocar el enlace para poder utilizar RStudio. Si no lo saben, igual lo van a poder descargar, es gratuito. Entonces, sí, esto no lo había dicho al principio, perdóname. Tienen que hacerlo usando RStudio. Y son unos archivos, un dataset que es muy común, es el dataset el dataset que estoy usando, perdón, no lo dije, es de Last.fm. Last.fm es una página que lo que hace es es un servicio de como que recomendaciones musicales, algo así. ¿Listo? No sé si sigue activo todavía, pero es un dataset que desde hace más o menos de 10 años. Ok chicos, entonces voy a colgar el software, voy a colgar el enlace del software, el enlace de los archivos, y voy a colgar también en la semana en mi página personal un ejemplo de cómo integrar esto usando SQL Server. Ok chicos, entonces si no hay más preguntas, me despido y les agradezco. Y la siguiente semana voy a venir con otro tema que les voy a anunciar mañana, que también va relacionado a Data Science desde cero. Les pido por favor que si lo ven lo compartan para que otras personas puedan beneficiarse. Ok chicos, entonces eso sería todo y nos vemos entonces la siguiente semana. Muchísimas gracias y hasta el siguiente sábado, como siempre.